We're so encouraged that you could join us today as we gather to worship and study God's Word. Dios los bendiga, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu sangre. Gracias te damos por todo lo que hiciste, Señor, por nosotros, por tu gran amor, Señor. Gracias. Te honramos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Ahora, Señor, en esta tarde, Señor, al abrir tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Que, Señor, quitemos todo aquello, Señor, que nos estorba, Señor, para escuchar tu voz, Señor, y que cada uno de nosotros al oír tu palabra, Señor, que meditemos en ella, Señor, y que sea, Señor, para edificación, Señor, para crecer, Señor, para amarte más, Señor. Y te honramos y te glorificamos en este tiempo. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Amén, hermanos. Tome su lugar, hermanos, y ahorita continuamos. Hi, Calvary family. Welcome home. It's great to have you joining us today. As we continue to take our lead from the Holy Spirit, we want to take a moment to share some reminders for our gathering today. If you're sick or immune compromised or have anyone in your home that fits within those categories, we encourage you to continue to join us through our media outlets. All of our services will continue to be available online, including every 2 hours on Sundays, starting at 6:45 a.m. and ending at 6:45 p.m. Let's work together to keep each other as safe and as healthy as possible by observing reasonable distancing. Please keep your masks on while in the building. We do have disposable masks available if you need one for today's gathering. At the moment, our sanctuary and gathering areas inside of the building are set up at reasonable distancing. While you're at your seat, we ask you to please remain seated and not wander around so we can continue to consider and be mindful of those around us. If you prefer full social distancing, we have an area that will meet those requirements. Please let one of our volunteers know that you would like to be seated in that area. We have restrooms available in our foyer. Treat them as single-use restrooms, so please lock the door behind you. We have purchased special equipment to help us disinfect our building. We want to do what we can to help keep things as safe and as clean as possible. As a reminder, registration is required for any of our church gatherings. Our children's ministry has started back up, so you can check our website to see what age groups are meeting for which service. There, you can also stay up to date on what ministries have started to meet again in person as we continue to meet back in the building. Visit us at calvaryco.church to register. Our church is open to serve you, so if there's any way that we can, please let us know. You can reach us at 303-628-7200. We want to also encourage you to continue to be the hands and feet of Jesus. Reach out and be the church to others outside of the church building. We're so encouraged that you could join us today as we gather to worship and study God's Word. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, esta semana me tocó el privilegio de enseñar una vez más. La última vez que enseñé ya acabamos el tema del discipulado, si se acuerdan. Y en esta tarde, ¿quién de ustedes, hermanos? Una pregunta. ¿Sí se oye, hermano? Como que oigo mucho eco. ¿Quién de ustedes se les olvidan las cosas? A mí me pasa mucho. Se me olvidan las cosas, siempre se me olvidan las cosas. Se me olvidan los nombres, se me olvidan cosas que tengo que hacer. Pero si somos olvidosos, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Sabe esto está en la Biblia, hay mucho ejemplo de esto, de que cómo nos olvidamos las cosas de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas. Mientras meditaba en lo que iba a compartir, me acordaba en el Viejo Testamento, ¿se acuerda cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y llegan al otro lado por milagro de Dios que abre el Mar Rojo? Y pasan y llegan al otro lado y cantan un canto de alegría porque
porque fueron salvados del faraón y su ejército. Y luego dice que después de que cantaron ese canto, continuaron unos 3 días. Dice que bajaron al mar, al un oasis de Mará. Y dice que allí había agua amarga. Dice que había pura agua amarga y tenían sed y no podían tomar el agua. So ellos empiezan a renegar que tenían sed y empezaron a decirle a Moisés, y Moisés dijo, bueno, pues habló con Dios y Dios le dijo, bueno, lo que vas a hacer, ahí está un tronco, échaselo al agua y el agua se va a poder tomar, se le va a quitar la amargura. Por eso se llama el lugar Mara, que quiere decir amarga, las aguas son amargas. Pero mire, después de eso, hermanos, ¿sabe qué pasa después de eso? Continúan caminando unas semanas. Les da hambre, tienen hambre. ¿Y qué pasa? ¿Qué cree que pasa? Empiezan a renegar otra vez, que tienen hambre. Hacen lo mismo, van con Moisés habla con el Señor y el Señor le dice, bueno, voy a mandar pan del cielo, ¿ok? Y problema resuelto, comieron hasta aves y carne y todo, pan y todo el tiempo comían eso. ¿Qué cree que pasó? Unos días pasan, van caminando en el desierto, llegan a un lugar y no hay agua para tomar, hermanos, no hay agua para tomar. ¿Qué cree que hicieron ellos? ¿Sabe? Usted pensaría que ellos dijeran, uno al otro dijeran, oye, ¿sabes qué? No hay agua aquí para tomar, pero ¿te acuerdas cuando cruzamos el Mar Rojo? ¿Cómo Dios hizo ese milagro, abrió el Mar Rojo? ¿Te acuerdas en las aguas amargas, cómo Dios convirtió eso, ese milagro? ¿O te acuerdas del pan y de la carne que comimos de los pájaros? ¿Te acuerdas? Hay que creer en Dios, Dios va a proveer agua. ¿Usted cree que hicieron eso? Se les olvidaba, hermanos, nomás pasaban unos días y se les olvidaba lo que Dios había hecho hace poco. Se les olvidaba. Y no hicieron eso. Ellos renegaron otra vez. ¿Por qué nos trajiste acá al desierto para morir? Nos fueras dejado en Egipto, allá comíamos ajos y cebollas y quién sabe qué. Ojalá había pasta y cepillo también, hermanos, pero ellos renegaban, se les olvidaba. Nomás unos días pasaban de entre cada milagro y se olvidaban. Por eso les pregunto, hermanos, nosotros nos olvidamos también, ¿verdad? Yo sé, porque a mí me ha pasado, hasta en el Nuevo Testamento, hermanos, ¿se acuerda cuando Jesús alimenta a los 5,000? Y no cuenta a las mujeres, ni a los niños, ni a las mujeres. Eso serían un montón más. Y que 5 panes traían allí, pues él le dijo, Felipe, vamos a ver cómo alimentamos a estos, y Felipe dice, ¿cómo hay tanta gente que no vamos a poder darle? Dice, bueno, aquí, ¿qué tienen? Aquí había 5 panes y 2 peces, y el Señor ora por eso, y se alimentan todos y hasta queda mucha comida. Comen todos hasta acá arriba, que ya no pueden comer. Pasan unos días, hermanos. Si usted lee el Mateo 15, el Mateo 14 al final, ahí está otra vez. Jesús les dice a los discípulos, díganle a la gente, que llevaban 3 días también caminando con él, díganle a la gente porque ya llevan 3 días caminando conmigo y han de estar cansadas y tienen hambre, hay que darles de comer porque si los mando para su casa, puede que se desmayen en el camino, no quiero hacer eso, consigan comida. Y ellos dicen, pues, usted pensaría, ¿verdad, hermano? Que dijeran, me acuerdo, hace 3 días, ¿qué hizo Jesús? No, ellos no dijeron eso. Ellos, ¿cómo vamos? Otra vez dijeron lo mismo. ¿Cómo vamos a darle de comer a toda esta multitud? ¿Y qué hizo Jesús? Otra vez oró por el pan y eso, y alimentó 4,000, que no contaron tampoco los hombres. Pero se imagina, hermano, por eso le pregunto, ¿cuántos de nosotros se nos olvida cuando Dios hace algo en nuestras vidas? Y pasan un tiempo y uno tiene otra prueba y se nos olvida, ¿verdad? Y andamos con no saber qué vamos a hacer y andamos preguntando, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué? No sé qué hacer, y dudamos también. Pero le pregunto eso, hermanos, porque voy a compartir con ustedes un mensaje que di un jueves. Y no lo he compartido no sé si ustedes escuchan los jueves, pero hace un tiempo di un mensaje, se llama el verdadero arrepentimiento.
Y le digo eso porque si ya lo escuchó, sabe que nos sirve escucharlo otra vez. Si ya lo escuchó, porque como le digo, se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan las cosas. Y en esta tarde quiero compartir porque es muy importante aprender. El tema es el verdadero arrepentimiento. Y vamos a estar viendo el Salmo 51, si quiere ir al Salmo 51, pero ahí quédese. En el Salmo 51 yo voy a estar yéndome a otras escrituras que son Nueva Traducción Viviente en otra traducción. Y vamos a estar leyendo. ¿Y qué es el verdadero arrepentimiento, hermanos? Porque no voy a ser como yo, que cuando empecé en los caminos de Dios, ¿sabe qué pensaba que era el verdadero arrepentimiento? Pasar cada domingo aquí al frente del púlpito y llorar y venir el siguiente domingo y hacer lo mismo cada domingo. Yo pensaba que eso era arrepentirme, pero entendí ya cuando estudié la palabra de Dios que eso no es no estoy diciendo que no va a llorar, sí va a llorar, pero eso no es todo. El verdadero arrepentimiento, vamos a ver ahorita qué es el verdadero arrepentimiento. Acompáñeme allí a Salmo 51 y como le digo, allí quédese. La mayoría de los creyentes, hermanos, conocen este Salmo. Conocen qué bello y qué poderoso es este Salmo. El tema, como le digo, va a ser el verdadero arrepentimiento. Y es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Pablo nos dice que debemos examinarnos, hermanos. Y esto él le dice a la iglesia de Corintios cuando están practicando la Santa Cena, porque muchos de los corintios llegaban a la iglesia a reunirse mientras ellos estaban en pecado, estaban en desorden y estaban haciendo tantas cosas que Pablo le dice necesitan examinarse antes de tomar la Santa Cena. Porque ellos a la misma vez, porque ¿qué es lo que hacemos cuando tomamos la Santa Cena? Recordamos, ¿no?, lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Entonces, ¿cómo voy a participar en tomar la Santa Cena cuando en mi vida hay pecado? Cuando estoy entreteniendo el pecado en mi vida. Entonces Pablo les dice, tienen que examinarse antes de venir a la mesa del Señor. Y yo creo que no hay otro mejor espejo, hermanos, que la palabra de Dios para examinar nuestras vidas, ¿verdad? Examinarnos nosotros. Dice en Santiago, yo voy a ir a leer, no sé si los hermanos tengan Nueva Traducción Viviente ahí atrás, pero Santiago 1:21 al verso 25 voy a leer allí. Y aquí Santiago usa a la palabra de Dios como un espejo para examinarnos. Dice Santiago, hermanos, escuche bien. Santiago 1:21 dice, así que quítense de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en sus corazones, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, dice. Tú ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. El 25 dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y Dios bendice la obediencia, hermanos, a su palabra. En el versículo 22 de Santiago hasta el 25, Santiago compara la palabra a un espejo. La palabra de Dios revela lo que hay por dentro de nosotros. Así como el espejo que revela lo que aparece por fuera, es lo que hace la palabra de Dios, revela qué hay dentro de ti. Cuando los cristianos miran en la palabra y se ven como Dios lo ve, entonces el cristiano se puede examinar su corazón y confesar sus pecados a Dios, ¿no? Pero no basta con una simple mirada y lectura de la palabra de Dios. Debemos obedecerla cuando la leemos. Una persona que solo oye la palabra, pero no la obedece, es como alguien que solo se echa un vistazo
casual al espejo, ¿no? Pero eso lo hacemos. Yo sé que a veces lo hacemos cuando salimos corriendo al trabajo, ahí rápido ahí salimos, pero cuando usted va a un evento, una boda o algo así, nos tardamos, bueno, las mujeres se tardan como 3, 4 horas, pero nosotros rapidito, pero se tarda uno, ¿no? Para examinarse bien si todo está bien. Así es la palabra de Dios. Cuando usted viene delante de la palabra de Dios, es para examinar su vida. ¿Qué hay dentro de usted? Y tal persona que hace esto, que solo echa un vistazo así al espejo casual, piensa que se hace que se hace mejor espiritualmente, pero cuando en realidad, hermanos, nos hacemos daño, porque cuando miramos a la palabra de Dios y no la obedecemos, nuestro corazón se hace más duro. Entonces, cada vez que Dios te dice algo en la palabra y tú no obedeces, se hace más duro tu corazón. Entonces, por eso Dios dice que obedezcamos. Hay que ver, hermanos, atentamente, dice allí, en la palabra de Dios, atentamente. Porque ¿sabe qué pasa cuando usted ve atentamente a la palabra de Dios? Le va a revelar cosas que hay en su corazón, que hay en su vida, que necesitan ser cambiadas. Le va a revelar que hay pecados en su vida que necesita dejar de practicar. La Biblia habla de la verdad, ¿verdad? La Biblia habla de la verdad, y si habla la verdad va a hablar del pecado. Una persona con sentido morales, hermanos, y especialmente una persona que ama a Dios, no va a estar contento cuando peca. No va a estar contento, hermano. Y es lo que David, si usted leyó conmigo o escuchó el Salmos 32, usted ve allí cómo David sufrió porque ¿sabe cuánto tiempo escondió su pecado hasta que lo confesara? 1 año. 1 año estuvo así, sin confesar su pecado. Entonces, así como David, que escribió este Salmo 51, hermanos, él habla de una culpabilidad profunda y presenta el carácter de una verdadera confesión. Pero hay que ver la perspectiva bíblica de la confesión. ¿Qué dice la Biblia de qué es la confesión, la verdadera confesión? Porque el patrón, hermanos, del cristiano que confiesa su pecado lo encontramos en 1 de Juan 1:9. Si quiere ir conmigo a 1 de Juan 1:9, vaya conmigo y acompáñeme a leer esto. 1 de Juan 1:9. Recuerde que estamos hablando de el verdadero arrepentimiento. 1 de Juan 1:9. Dice, y yo sé que muchos conocen este verso, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las características, hermanos, del cristiano es confesar su pecado, y Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Si el cristiano, hermanos, debe de tratar con su pecado y no dejarlo como David, que pase el tiempo, hermanos. Hasta sus huesos dolían, hermanos, se sentía enfermo físicamente de no confesar su pecado. Por eso la Biblia nos dice que confesemos nuestros pecados, porque Él quiere perdonarnos. Ahora, ¿qué quiere decir confesar, hermanos? ¿Qué quiere decir confesar? Confesar nuestros pecados. Lo que no quiere decir, hermanos, es que le vamos a rogar a Dios que nos perdone. Ahora, no me malentienda. Usted ha de preguntar, ¿por qué no? Bueno, porque Dios ya nos perdonó, hermanos. Porque cuando murió en la cruz, Cristo llevó todos nuestros pecados, nuestros pasados, presentes y futuros. El perdón lo recibimos en la cruz. Y le voy a leer 1 de Juan 2:12, allí por donde estábamos, para mostrarle que ya se nos han perdonado nuestros pecados. 1 de Juan 2:12. Y dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿En qué tiempo han sido, hermanos? En pasado, ¿eh? Para aquellos hermanos que están estudiando la hermenéutica,
la hermenéutica los jueves. Esto es lo que vamos a estar cubriendo este jueves. Vamos a estar observando la gramática de observar la palabra de Dios. Pero aquí, si usted ve, aquí dice, han sido perdonados, hermanos. Han sido perdonados sus pecados en el pasado. Entonces, una señora una vez habló, hermanos. Yo tenía este mismo pensamiento cuando yo empecé en los caminos de Dios. Una señora habló en un programa de radio y dijo que ¿qué pasaría si ella, mientras ella pecaba y pasaba el rapto en ese momento? Le preguntó, ¿me voy a quedar o me voy al cielo? Le dijeron, no, te vas a quedar y te vas a ir al infierno. Cuando en realidad eso no es verdad, hermano. ¿Sabe que yo viví casi 10 años creyendo eso? Yo pensaba que cualquier cosita que yo hacía y si llegaba en ese momento el Señor, me quedaba. Hay que decir, si no leía mi Biblia, yo pensaba, no leo mi Biblia hoy y llega el Señor, ya me quedé. Así pensaba yo. Era por falta de estudiar la palabra de Dios, hermanos. Pero yo no entendía, hermanos, que posicionalmente nosotros somos santos delante de Dios por lo que Cristo es en la cruz. Cada uno de ustedes posicionalmente es santo delante de Dios, pero prácticamente usted no es santo delante de Dios, porque todos los días fallamos al Dios, pecamos cada día, por eso tenemos cada día que confesar nuestros pecados, pero posicionalmente Dios lo ve a usted santos. Y Corintios habla de esto, que somos santos. Entonces, ¿qué es la confesión? La verdadera confesión, hermanos. Y quiero que veamos dos cosas de esto, de qué es la confesión. Dos cosas, porque la palabra confesión, hermanos, en el griego quiere decir hablar lo mismo. Hablar lo mismo. Confesión quiere decir hablar lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que quiere decir esto, que debemos estar de acuerdo con Dios que hemos pecado y que debemos abandonar nuestros pecados. Es decir, nosotros debemos decir, Señor, he pecado y gracias por perdonarme, y dejar tu pecado. Eso es confesión. Entonces, la verdadera confesión involucra arrepentimiento y dejar de seguir el mismo camino. Usted iba para allá, ahora va para otro lado. Eso es el arrepentimiento. Usted va de una dirección, ahora se da la vuelta para irse por el otro lado. Eso es arrepentimiento. Entonces, honestamente, hermanos, no hemos confesado nuestros pecados si todavía lo practicamos, lo seguimos haciendo después de pedir perdón. Esa no es una verdadera confesión. Es lo que yo hacía cuando yo empecé en los caminos del Señor. Yo cada domingo venía aquí, no aquí, pero en mi iglesia donde iba, y yo lloraba, y en veces no lloraba, en veces lloraba, y trataba, y en veces, pero no, ya el siguiente domingo otra vez y otra vez. Eso no es verdadera confesión, hermano. ¿Sabe que a lo mejor puede ser que trataba, pero no sabía cómo porque no estudiaba la palabra de Dios? No tenía las bases, los fundamentos para poder hacerlo, para ser llenos del Espíritu y no andar en la carne. No tenía, sí lo tenía la palabra, pero no la estudiaba. Por eso, si acuerda, yo siempre le estoy diciendo, hay que estudiar la palabra de Dios. Se me cayó algo aquí bajito. Yo pensé que era mi perrito, porque ahora tengo un perrito, hermanos, chiquito. Y ahora siempre se me pone aquí en los pies y dije, oye, ¿qué anda? ¿Quién lo trajo? Pensé que aquí andaba. Pero, hermanos, porque, mire, hay muchos que no quieren reconocer que han pecado. Muchos que no quieren reconocer que han pecado. Y Jesús enfrentó a muchos de ellos en su tiempo. Mire, en Juan 8:31, vamos a Juan 8:31, cómo Jesús enfrentó a estos fariseos, escribas y estos hombres religiosos que enseñaban la palabra de Dios. En Juan 8:31 al 35. ¿Ya está ahí? Juan 8:35, vamos a leer hasta el 36. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó, y disculpen, me parece que ya no lo tienen atrás, esto es algo que ya mientras
Mientras revisaba este estudio, son cosas que Dios me ponía en mi corazón que agregué al estudio. No les di estos versículos a los hermanos atrás. Mire, Jesús les dijo a la gente que creyeron en Él, porque muchos estaban creyendo en Él. Ustedes, le dijo, son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Y qué creen que dicen los fariseos y los escribas y los que estaban allí escuchando? Dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos a nadie. ¿Ve cómo, hermanos, les digo que se nos olvidan las cosas? ¿Cuánto tiempo estuvieron esclavos los judíos, los descendientes de los judíos? Casi toda la vida se la pasaron en esclavitud. Y dicen ellos, nunca hemos sido esclavos. Ellos estuvieron esclavos mucho tiempo, pero no querían reconocerlo. Dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decirnos con lo que nos harás libre? Jesús contestó, les dijo la verdad. Les digo la verdad, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre, dice. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Pero mire, hermanos, qué duros de corazón eran estos hombres que Jesús enfrentaba. Jesús en este momento después sana a un hombre ciego de nacimiento, hermanos. Lleva mucho tiempo allí sentado en el templo afuera, pidiendo, yo creo, el dinero porque no podía trabajar, porque estaba ciego. Y Jesús lo sana y los fariseos se enojan porque lo sanan el día de sábado. Y ellos lo expulsan al hombre porque lo sanó. Entonces lo echan fuera del templo y Jesús lo encuentra porque Jesús escuchó lo que hicieron con él. Él escuchó y lo encontró y le dijo, oye, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dijo, ¿quién es él para creer en él? Y Jesús le dijo, es el que está enfrente de ti. Yo soy. Y dice que él creyó y dice que lo adoró. Lo adoró y creyó en él. Entonces Jesús le dice en el versículo 39 de ese mismo capítulo donde estábamos, le dice, del capítulo 9, hermanos, 9:39, le dice, entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista, dice, a los ciegos y para demostrarle a los que creen, que ven, que en realidad son ciegos, dice. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que también nosotros somos ciegos? Si fuéramos, Jesús les dice, si fueran ciegos no serían culpables. Contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Ellos no querían reconocer, hermanos, que estaban ciegos, que estaban esclavos, que necesitaban un libertador. No querían confesar sus pecados. Y mire, Pablo confrontó a los corintios también. Porque en veces, hermanos, es difícil es duro cuando uno tiene que ir con un hermano y confrontar con su pecado, porque la Biblia nos dice, sabemos de Mateo capítulo 7, que muchos dicen, no debes juzgar a otro, pero no está hablando ahí está hablando que debes de tratar de ayudar a tu hermano ya cuando te quitas la viga que traes en tu ojo, que vayas y lo ayudes. Pero es difícil en veces cuando uno tiene que hacer eso, hermanos, hablar con un hermano que está en pecado. Pero Pablo nos anima que debemos hacer eso. Y él lo hizo. En 2 Corintios 7:8, 2 Corintios 7:8 al 10, se lo voy a leer porque la traigo en la Nueva Traducción Viviente, y si mis hermanos la ponen ahí arriba, pues ahí la lee. Dice, escuche, 2 Corintios 7, del 8 al 10, dice, no lamento haberles enviado esta carta tan severa. Les mandó una carta severa. Aunque al principio sí me lamenté porque sé que causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro, dice, de haberla enviado,
no porque los haya lastimado, sino porque el dolor, mire lo que dice, el dolor hizo que se arrepintieran y que cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. De modo que no les hice daño de ninguna manera, dice, y el versículo 10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Dice, no hay que lamentarnos por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento, que muchas veces vienen siendo nomás lágrimas de cocodrilo, como dicen por ahí, resulta en muerte espiritual, hermanos. En verdad, cuando no hay verdadero arrepentimiento para una persona que no conoce a Dios, es muerte espiritual. Entonces, la verdadera confesión no solo es estar de acuerdo que somos pecadores, sino abandonar tu pecado, abandonar nuestros pecados y no querer hacerlo más. La verdadera confesión te quebranta y cambia tu comportamiento. Esa es la verdadera confesión, arrepentimiento. Bueno, vamos a ver el Salmo 51 que muestra el carácter de un verdadero arrepentimiento. Salmo 51, vaya allí conmigo, hermano. Entonces, para tener un verdadero arrepentimiento, tienes que tener un punto de vista correcto de 3 cosas, hermano, 3 cosas. Otra vez, para tener un verdadero arrepentimiento, tienes que tener un punto de vista correcto de 3 cosas. La número 1 es, hermanos, tienes que entender y tener un punto correcto de qué es el pecado. Número 2, de Dios. Número 3, de ti mismo. Y entendiendo esto, habrá verdadero arrepentimiento. Entonces, le doy un poco de historia o antecedentes de este Salmos. Este Salmos 51 lo escribió David. David era el rey de Israel. David no era un jovencito cuando le pasó esto. Él era un hombre maduro, rey de una nación. Un día, mientras él caminaba en su techo de su palacio, mientras los demás reyes estaban en batalla, porque es lo que los reyes hacían, dice la Biblia, en ese tiempo, pero David se quedó en su casa y andaba caminando ahí en el techo de su palacio. Dice que vio una mujer que se estaba bañando y dice que la tomó y la mujer quedó embarazada. Esta mujer se llamaba Betsabé y que estaba casada, hermanos. Estaba casada, una mujer casada. David trató de esconder su pecado por 1 año, pero como no pudo, ¿sabe qué hizo? Trató de esconder su pecado trayendo al esposo de esta mujer, a Urías. Lo trajo y le dijo, ve a tu casa, te toma un tiempo de descanso, ve a tu casa con tu mujer, come y todo. Y el siguiente día allí estaba, no se fue para su casa y dice, ¿cómo me voy a ir a la casa? Cuando el arca está allá en el campamento, los hombres están allá peleando. ¿Cómo voy a hacerle eso a los hombres y al arca? ¿Cómo voy a yo estar ahí en mi casa y hacer eso? Dice, no se fue. So David, ¿qué trata de hacer? Lo emborracha, hermanos, para que se vaya a su casa y esté allá con su esposa. Y no se va tampoco. So David, ¿sabe qué hace al final, hermanos? ¿Hasta dónde lo llevó? Lo puso a este hombre porque era su soldado, lo puso enfrente de la batalla, ordenó que lo pusieran ahí para que lo mataran. Y lo mataron. Y David tomó a la esposa de este hombre, tomó a la esposa de este hombre como su esposa. ¿Hasta dónde lo llevó el pecado a David? David ha de haber dicho, ya la hice, ¿no? Pero David no pudo, hermanos, no pudo remover la culpabilidad de su vida. Y nosotros tampoco no podemos si tenemos pecado.
Y de esta circunstancia, hermanos, escribe este Salmo 51. Porque David no puede sacar el pecado de su corazón, no puede sacar el pecado de su mente ni de su pensamiento, que está ahí constantemente, día y noche. Se imagina, hermanos, día y noche. Y como le decía, hermano, un verdadero cristiano que ama a Dios no puede estar cómodo cuando está en pecado. No puede dejar que pase el tiempo para confesar su pecado. Y en la totalidad del Salmos, hermanos, David ora por 4 cosas. 4 cosas que ora. Número 1, él ora por el pecado que lo hizo sucio y pide ser limpio, hermanos. Número 2, él ora porque se siente físicamente enfermo por la culpabilidad y pide sanidad. Número 3, por el pecado. El pecado ha quebrantado, hermanos. El pecado quebrantó su relación con Dios y pide ser restaurado. No dejó de ser hijo de Dios. Nomás es como un padre y un hijo, hermanos, que cuando uno está mal, hay un coraje o algo así, esa relación no está ahí, ¿no? Como que no está ahí. Pero ya que se pide perdón, ahí está. Él sí no sigue siendo, no deja de ser mi hijo porque hay ese problema. No, sí sigue siendo. Es lo que pasó aquí, hermanos. Él quería que su relación fuera restaurada. Y número 4, él mayormente pidió perdón y misericordia. Entonces, es un salmo de confesión y vamos a examinarlo. Vamos a examinar este salmo. En primer lugar, hermanos, vemos que la verdadera confesión demanda un punto de vista correcto del pecado. Vamos ahí al versículo 1 al 5. Vamos a ver cómo David aquí entiende el pecado. Está ahí, Salmo 51, versículo 1, vamos a leer allí. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice. Este es el entendimiento de David, hermanos, acerca del pecado. Aquí podemos observar varias características. En primer lugar, podemos ver, hermanos, que David reconoce que su pecado merece ser juzgado. En el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad. Borra mis rebeliones, dice. Aquí el hecho, hermanos, de que David pide piedad y misericordia es señal de que él reconoce que él no merece ser libre de su pecado. Él reconoce aquí esto en el versículo 1. Porque si no fuera así, él fuera pedido justicia. Pero no pidió justicia. ¿Qué está diciendo David, hermanos? David está diciendo que no me des lo que merezco. No me des lo que merezco. Porque el pecado merece el juicio de Dios. Hermanos, tenemos que reconocer que no merecemos ser perdonados, sino juzgados, ¿verdad? El veredicto para cada uno de nosotros es culpable. Por eso David pide misericordia, porque la paga del pecado es muerte. Mire este versículo que habla al respecto de esto. Salmos 103, versículo 10. Salmos 103, el verso 10. Mire, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra,
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dice el versículo 12, cuánto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y no le damos gracias a Dios por eso, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque Él no nos ha dado conforme a nuestros pecados. Entonces David dice, no me des lo que merezco y líbrame del juicio. Es lo que dice David. Mire, Salmo 130, versículo 3. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 130, versículo 3. Escuche bien, hermanos, lo que dice aquí. Este es el entendimiento de David del pecado y de Dios. Vamos a ver qué dice. Señor, dice, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte, dice. Imagínense, hermanos, un registro, dice el Salmo. Si Él tuviera, Él sabe cuántos pecados cometemos, pero se imagina el registro de nuestros pecados. Nadie podríamos sobrevivir de tanto pecado. Pero dice el 4, pero tú ofreces perdón. ¿Pero para qué? ¿Para qué ofrece perdón, hermanos? Para aprender a temer a Dios. Para la otra que quieras pecar, temas a Dios. Que te acuerdes de su gran amor y su perdón que te ha ofrecido. Nadie sobreviviría si Dios nos daría lo que merecemos. Mire, Esdras 9:13 nos dice, Esdras 9:13, márquelo ahí. Dice, mas después de todo lo que nos has sobrevivido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, hasta usa gran pecado, hermanos, dice, ya que tú, Dios nuestro, dice, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades. No nos has castigado conforme a nuestras iniquidades. Y nos diste un remanente como este. En otras palabras, Él está diciendo, hermanos, no nos has dado conforme a nuestros pecados. Has sido un Dios misericordioso. ¿Cómo, hermanos, cómo vamos a pecar más, no? Otra vez cuando Dios ha sido tan bueno. Es de lo que habla Romanos 6, ¿no? De la gracia que abunda. ¿Cómo podemos pisotear, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios? Cada vez que pedimos perdón y continuamos haciéndolo. Eso no es verdadero arrepentimiento, hermanos. Recuerda a Nehemías 9:3, se lo voy a leer. A Nehemías 9:3 dice, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. La cuarta parte del día, hermanos, confesaron sus pecados. Déjenle digo un poquito qué estaba pasando aquí. Hermanos, el pueblo de Israel había salido del cautiverio, aquí en el libro de Nehemías. Esta es otra generación ya, hermanos, ya es otra generación que habla como, hay que decir como, dicen aquí que los hijos de los que venimos de allá, de otro país, hablan Spanglish, ¿no? Que hablan dos lenguajes juntos. Es lo que pasaba aquí con este pueblo aquí. Ya no era la misma generación que salió del cautiverio, ya eran generaciones que habían nacido allí en Babilonia, y entonces ellos salieron y no entendían la palabra porque no era el mismo hebreo. Ya era otro lenguaje, era el arameo, hermanos, lo que hablaban ya ellos allí. Eso es lo que nosotros venimos a hacer como el Spanglish, que es el español y el inglés juntos. Ellos ya hablaban el arameo cuando salieron de allí, entonces no entendían. Dice que cuando Nehemías sacó el libro de la ley, él la leía, y dice que después mandó a hombres para que explicaran qué era lo que estaba diciendo. Y dice que cuando explicaron y entendieron, se arrepintieron porque reconocieron, entendieron que habían pecado contra Dios, sus padres y ellos también.
Entonces ellos se arrepienten. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios se los reveló que habían pecado. Gracias a Dios, hermanos, por su piedad y su misericordia. Dice Romanos 11:32, dice, mire, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Recuerde, hermanos, que Dios es un Dios misericordioso. Pero también recuerde que eso no es libertad para pecar. Eso es para que usted tema a Dios más cada día y se aleje del pecado, ¿no? Alejarnos es lo que debemos hacer. Efesios 2, 4 al 5. Efesios 2, 4 al 5. Efesios 2, se lo voy a leer, hermanos. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente en Cristo Jesús. Nos dio vida, hermanos. Cuando estábamos en nuestros pecados, nos perdonó. Fuimos salvos por su gracia. ¿Qué aprendemos, hermanos? Que Dios nos da lo que Dios no nos da lo que merecemos. Pero es misericordioso en amor y borra nuestros pecados. Quita nuestros pecados. Entonces, no solo el pecado demanda juicio, hermanos. El pecado demanda juicio. También invoca misericordia, pero también demanda ser limpio. Mire, Salmo 52, 2, ahí donde estamos, Salmo 51, versículo 2. Salmo 51, 2, ahí nos dice de esto. Salmo 51, 2. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David dice, hermanos, lávame y límpiame de toda maldad, porque el pecado, hermanos, deja una mancha profunda, hermanos. Entonces David dice, lávame, Señor. ¿Qué es lo que nos limpia, hermanos, del pecado? ¿Qué nos limpia el pecado de nuestras vidas? Bueno, en Juan 13, hermanos, no lo voy a leer, pero en Juan 13, si usted se acuerda, hermanos, que un día Jesús, estando con sus discípulos, agarró una toalla y agua en una cubeta, no sé qué si era cubeta, algo que tenía ahí para lavar los pies. Y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando llegó con Pedro le dijo, no, ¿cómo vas a hacer esto? Tú no me vas a lavar los pies a mí. Tú no me vas a lavar. Y Jesús le dijo, bueno, entonces si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Pedro dijo, entonces, dame un baño desde arriba hasta abajo. Pero Pedro no entendía, hermano. Pedro no entendía. Porque en Juan 15:3 él les dijo, vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Qué bello retrato de lo que hizo Jesús en la cruz. Nos dio ese baño y ahora su misericordia, hermanos, cada día limpia el polvo de nuestros pies. Así es. Cada día su misericordia limpia el polvo de nuestros pies, porque cada día pecamos. No, a lo mejor no hacemos como antes, pero pecamos en nuestra manera de ver, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de hablar, de diferentes maneras, todos los días. Pero su gracia, su misericordia nos limpia cada día. Es esa mugre que cada día acumulamos. Pero ya somos lavados, como le dije de primero. Somos santos delante de Dios posicionalmente, prácticamente. Ahí necesitamos ayuda, hermanos, cada día a través del poder del Espíritu Santo. También la verdadera confesión, hermanos, acepta toda mi responsabilidad. La verdadera confesión acepta toda responsabilidad. Mire el Salmo 51:3, ahí donde estamos. Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, es David hablando, hermanos, y mi pecado está siempre delante de mí.
Él reconoce su rebelión, hermanos, y él sabe que es responsable por lo que hizo. Recuerda a Acán en el libro de Jueces 7, hermanos. Acán, ¿quién se acuerda de Acán? Acán, el Señor le había dicho al pueblo de Israel, van a ir al pueblo que se llama Ai, así se llama Ai, así se llama, y van a tomar, no, dice, esto es lo que no van a tomar nada de las cosas que tienen allí. Unas van a ser destruidas, unas se van a tomar para el templo, el oro y todo eso. Pero Acán, hermanos, por medio de la codicia, él ve un manto babilónico y luego ve una barra de oro y ve ciertas cosas que él decide tomar, aunque se les dijo que no tomaran nada de eso. Él decidió tomar eso, y ¿qué hizo? Lo escondió en su tienda, lo escondió abajo en la tierra, allí en la tierra lo enterró. Y perdieron la batalla por eso, hermanos, por esa desobediencia. Y el Señor los confronta y les dice, una de las familias de Israel, de la tribu, ha hecho algo malo y vamos a ver quién es. Y hasta que llegaron a la tribu de donde Acán era, hasta que Josué lo confrontó. Él confesó, hermanos, pero él no quería confesar, porque ahí él sabía que estaba mal, pero no lo quería confesar. Entonces, y si usted recuerda también a Adán y Eva, ¿qué hicieron Adán y Eva? También hicieron lo mismo, no quisieron confesar sus pecados, lo que cometieron. ¿Qué dijo Adán? Fue la mujer que me diste, echándole la culpa a Dios. Y luego la mujer que dijo fue la serpiente. Cada quien se pasaba la culpabilidad uno al otro, ¿no? Pero así es. Le echamos la culpa a todos los demás cuando caemos en pecado, pero menos a nosotros mismos, ¿verdad? Hay muchos que para no sentirse muy culpables, hermanos, ahora hay aquello que se dice, pues yo tengo el espíritu de borrachera, yo tengo el espíritu de adúltero, yo tengo el espíritu... La Biblia no habla de eso, hermano. Eso se oye más como los deseos de la carne, para mí. Y sí son los deseos de la carne. Eso nomás se usa para aliviar la mente de la culpabilidad. Pero no, tenemos que ser responsables, así como David, que reconoció su pecado y lo confesó. Entonces, Lucas 15, hermanos, ¿qué dijo el hijo pródigo? Cuando ya estaba comiendo allí con los cerdos, dijo, he pecado contra el cielo y Dios. Él reconoció, hermanos, que era pecador. Ahí en Salmo 51, versículo 4, mire lo que dice David. ¿Qué dijo David en el versículo 4? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo he pecado. Hermano, cuando tú confiesas tu pecado y lo reconoces, esto es señal de madurez. Ahora, número 5 también es reconocer que esto viene, hermanos, por nuestra naturaleza caída también. Mira el versículo 5, que dice allí, Salmo 51, 5, dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermano, desde el vientre ya nos andamos desviando. A usted no le dice a un bebé cuando ya empieza a caminar, hermanos, ellos agarran cosas, lloran y dicen, may, ya nacen con esa rebeldía en el corazón. Ellos ya, es lo que nos dice la palabra de Dios. Es lo que dice el versículo 5, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire el Salmo 58.3 lo que dice, hermanos. Salmo 58.3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Hermano, se acuerda me acuerda de Esaú y Jacob. Cómo ellos desde el vientre, hermanos, Dios les dijo, hay dos naciones y son rivales. Ellos vinieron saliendo peleando de allí desde el vientre.
Eso lo encuentran en Génesis 25 si lo quiere leer, pero desde el vientre ya nos hemos descarriado. Génesis 8:21, hermanos, dice, Génesis 8:21 dice, percibió Jehová olor grato, dice, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque dice, escuche, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Y Job dice, Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie. ¿Sabe quién solo puede hacer limpio al hombre? Dios. Necesita un nuevo nacimiento y andar en el Espíritu para poder vivir una vida que le agrada a Dios. Pero el hombre mismo no se puede limpiar por sí mismo. Entonces, en la verdadera confesión, hermanos, el pecado, ¿qué demanda? Demanda juicio, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Pero a la misma vez apela a la misericordia y demanda ser limpio. Y también a la misma vez acepta toda responsabilidad y reconoce que viene de su naturaleza caída. ¿Se acuerda Pablo, hermanos? Pablo decía, oh miserable hombre de mí, porque dice, lo que quiero hacer, eso no hago. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer, eso es lo que ando haciendo. Y ahí está la lucha de cada uno de nosotros. Esa lucha es cada día espiritual, hermanos. Por eso dice, andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, es la única manera que podemos vivir agradando a Dios en el espíritu. Ahora, número 2, hermanos. El punto número 2, tienes que tener una perspectiva correcta de Dios. Entender quién es Dios y qué Él es lo que cree del pecado. ¿Qué es lo que Él dice del pecado? Salmo 51, versículo 6 en adelante. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice, purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, Dios tiene el poder para limpiarnos. Versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Porque Dios nos disciplina, hermanos. Dios nos disciplina. Yo les he contado la historia, hermanos, de la ovejita. Cuando un pastor, hermanos, tiene una ovejita chiquita y esta ovejita le gusta descarriarse todo el tiempo, se anda yendo para allá y se va. Y sabe que las ovejitas nos representan a nosotros los cristianos. ¿Qué hace el pastor cuando una ovejita se le descarrea? ¿Sabe qué hace? Le quebra la pata. Le quebra la patita y no puede caminar ya. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Donde quiera que anda, la tiene que cargar aquí, llevarla para acá, para allá y para acá. Y entonces, después de tiempo, la pata se le cura, ¿no? Se le sana. Pero en ese tiempo, mientras el pastor la lleva cargando, la ovejita, hermanos, de tanto tiempo que está aquí, aprende a escuchar la voz del pastor, aprende a escuchar el corazón del pastor, aprende a oír su voz y a seguir solo su voz. Hermanos, ese es un retrato de nosotros, de aquellos que se descarrean. Es lo que hace Dios. Entonces, vamos a ver, la ovejita descarriada aprende, hermanos, a escuchar la voz de Dios cuando se descarrea. ¿Cuántas veces en nosotros mismos, hermanos, cuando estamos sufriendo y en dolor, es porque Dios a lo mejor quiere atención, quiere que pases tiempo con Él, y que aprendas a conocer más su voz y a oír su voz, a seguir su voz y a oír su corazón. El versículo 9, ahí mismo donde estamos, hermanos, 51:9, dice, esconde tu rostro de mis pecados, le dice a Dios, y borra todas mis maldades, le dice.
porque hay perdón, hermanos. Hay perdón para el pecador. Si usted lo quiere marcar, puede leerlo en su casa, Isaías 43, 26 y Miqueas 7, 18. Y el versículo 10 ahí sigue diciendo, hermanos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él se recuerda, yo creo que David recordaba que cuando dice él, no quites tu espíritu de mí, él recuerda de Saúl, cuando el espíritu lo dejó, se fue de Saúl. Él dice, no quites tu espíritu de mí. Podemos ver aquí que Dios está, hermanos, interesado en lo de adentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros y no lo de afuera? Dios demanda santidad de nosotros, hermanos. Uno puede ver qué hay en el corazón de una persona en la manera que habla, hermanos. Escuche este versículo, Salmos 119, 5, dice, te lo voy a leer. Dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. En otras palabras está diciendo, hermanos, que todo lo que yo haga refleje, es como el espejo, reflejar. Debemos reflejar al Señor Jesucristo, para que cuando la gente nos vea la santidad de Jesús en nosotros y le den gloria a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que debemos hacer. Ahora, número 3, tenemos que tener una perspectiva correcta de Dios mismo. Tenemos que tener una perspectiva correcta de Dios mismo. Debo ser santo. ¿Por qué, hermanos? Por los que no creen. Por los que no creen. Mire el versículo 13. Mire el versículo 13, vaya ahí conmigo, el Salmo 51. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero ¿qué pasa, hermanos? Muchas veces no compartimos porque nuestras vidas no están bien delante de Dios. Porque yo voy a hacer aquello que Mateo 7 dice que antes de que vayas y ayudes a alguien tienes que remover las cosas que están en ti, porque si tú estás ahí con tu pecado y quieres decirle a alguien más que necesita dejar su pecado, ¿cómo vas a hacer? Entonces, el pecado, hermanos, nos cierra la boca y no debemos dejar eso. Por eso debemos confesar nuestros pecados, porque cuando andamos caminando en el Espíritu tenemos esa confianza de hablar y de compartir con otros. Pero cuando hay pecado en nuestras vidas, eso nos quita el hacer eso, hermanos, de querer compartir. Pero dice él, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores. Es hipocresía lo que pasa ahí, ¿no? Porque ¿cómo le voy a enseñar a los transgresores sus caminos cuando yo mismo estoy desobedeciéndolos, ¿no? Entonces el versículo 14 dice, líbrame del homicidio, porque él cometió homicidio, hermanos. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ya me imagino, hermanos, un año David escondiendo su pecado sin confesarlo. Ya me imagino si iba al templo allí sentado y cuando cantaba una alabanza o algo así, ya me imagino él no podía cantar. No había ese gozo en su corazón. Había esa culpabilidad, eso allí que no lo dejaba, todo lo que había cometido. Y cuántas veces nosotros, hermanos, no cantamos tampoco por falta que no hay ese gozo por causa del pecado que hay en nuestras vidas. Y no alabamos a Dios con libertad porque estamos escondiendo pecado en nuestras vidas. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados para poder alabar a Dios de una manera, como dice aquí, Señor, abre mis labios y publicarán mis bocas tu alabanza. Él no podía, hermanos. Estaba pidiendo a Dios, hazlo por mí, abre mis labios. Pero ¿qué necesitaba pasar? Por eso es que escribió este salmo, hermanos.
Es hasta que escribió este Salmos, cuando escribió ese Salmo que leímos de principio, el Salmos 32, escribió ese Salmos. Y si usted vaya y léalo otra vez y vea qué alegría hay en ese Salmos. Él se siente gozo y dice, qué alegría para aquellos que se le han perdonado sus pecados y se han borrado todas sus culpas. Su cuenta está limpia, no hay más pecado. Qué alegría, y sí es mucha alegría, hermanos, saber que somos perdonados. Y ahora, hermanos, nosotros cuando pecamos cuando dice no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, nosotros ya no somos condenados, pero ahí está esa culpabilidad que necesitamos restaurar esa relación con Dios, ¿no? Pero ahora, hermanos, Dios, ¿qué quiere de nosotros? Él quiere, hermanos, nuestra obediencia. Podemos hacer tantas cosas para el Señor, pero si no estamos siendo obedientes, de nada nos va a servir. ¿Queremos darle gozo al Señor? ¿Sabe qué necesitamos hacer? Ser santos. Cada día tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y andar en el Espíritu. Eso es lo que le da gozo al Señor. Pero el pecado nos va a robar el gozo de nuestros corazones. Entonces, por eso necesitamos confesar. Y los últimos versículos del 18 y el 19, David ora por otros también, hermanos. Él ora por otros, y lo mismo que también nosotros debemos orar por los demás, por los que han caído en pecado, que no, hay unos que ya no los hemos visto aquí por causa del pecado, que ya no hay confesión, y tenemos que orar por ellos, que Dios los ayude a restaurarlos y a levantarlos, y que ellos reconozcan que necesitan regresar a los caminos de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, los dejo con esto. Si te sientes sucio por el pecado, ¿qué debo hacer? Pide ser limpio como David, como él dijo, pide ser limpio. Número 2, te sientes físicamente enfermo por la culpabilidad, entonces pide sanidad, porque, hermanos, el pecado hasta nos enferma, hermanos, físicamente. Es lo que dijo David. Si usted lee bien el capítulo, hasta enferma el cuerpo de no poder dormir, de la culpabilidad que está allí. Entonces pida sanidad. Número 3, el pecado quebrantó la relación con Dios que tenía David, y él pidió, hermanos, ser restaurado. Si tu relación ha sido quebrantada con Dios por tu pecado, pide ser restaurado también. Él está esperando que tú abras tu corazón y le confeses todo lo que hay en tu corazón. Y lo más grande que aquí pidió, lo más bello que pidió David fue perdón y misericordia. Dice la palabra de Dios, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. Entonces, hermanos, los dejo con esto. Y en esta tarde vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios. Y cantamos un canto más. Pero piensen en lo que leímos, hermanos, en lo que estudiamos. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué es lo que me trae esa culpabilidad? ¿Y qué debo hacer acerca de eso? Amén. Vamos a hacer una breve oración y cantamos un canto más y nos despedimos. Padre, en esta tarde te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta tarde, Señor, y que a lo mejor hay unos que traemos pecado en nuestras vidas, Señor. Traemos culpabilidad, traemos tantas cosas en nuestras vidas. Pero en esta tarde, Señor, queremos reconocer y sabemos, Señor, que el pecado no te agrada a ti, Señor. Y el pecado demanda juicio. Pero por tu gran amor, por tu misericordia, tú, Señor, nos has amado y nos has perdonado. Ahora podemos estar delante de ti, Señor, con un corazón puro delante de ti. Y sabemos, Señor, que también
el pecado nos roba del gozo. Y por eso en esta tarde, Señor, si hay alguien que lleva ese pecado en su corazón, te pedimos, Señor, que ellos lo confiesen y que ellos puedan restaurar esa relación contigo y que ellos puedan, Señor, tener un gozo, ese gozo que se les robó por ese pecado, y que ahora puedan alabarte y glorificarte de una manera libre, Señor, así como lo hacían antes. Pero, Señor, en esta tarde también, Señor, si hay aquellos que no te conocen, Señor, que ellos te reconozcan como Salvador, como Rey, como el Salvador, Señor, aquel que pagó en la cruz por sus pecados, y que te confiesen, Señor, como el Señor y Salvador de sus vidas, Señor, y que ellos puedan, Señor, tener ese mismo gozo y poder alabar tu nombre en todo tiempo. Gracias te damos, Señor, y te pido, Señor, que tú seas honrado y glorificado en todo lo que hacemos. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, hermanos, y vamos a cantar un canto más. Acompáñeme. ¿Cuántos son alegres porque Dios nos ha perdonado? Amén. Así como David, hermanos, le recomiendo que lo lea. Salmos 32. Cuando llegue a su casa, léalo. Y usted va a ver qué gozo había en David. Saber que sus pecados habían sido perdonados. Porque nuestro Dios es grande, ¿verdad, hermanos? Es grande en misericordia y amor. Vamos a cantar este canto, hermanos. Cuán grande es Dios. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cántelo conmigo. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día. Día a día Él está, el tiempo está en Él, el principio y el fin, el principio y el fin. La Trinidad es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, el Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande es Dios. Cántale. Te doy honra y gloria, Señor. Te pido, Señor, que vayas con mis hermanos y los cuides en el camino. Gracias te doy por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Si alguien necesita oración, ahí quédese en su asiento y ahorita oramos por ustedes. Dios los bendiga.